Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa, Las Palabras de Gracia para tu vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas, nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Buenos días, amados hermanos, gracia y paz. Es un gusto para mí estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de 101.5 Manantial, una radio de bendición para cada una de nuestras vidas. Gracias al Señor por este tiempo que nos da de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes para poder edificar su vida a través de la palabra. Gracias al Señor por este tiempo y nos encomendamos en sus manos. Sean abiertos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para recibir esa palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Quien les habla es Judith de Velasco, del Ministerio Internacional Palabras de Gracia. Y para mí, con mucha alegría, es un gozo para mí estar nuevamente en esta mañana. Así que hace unas 2 semanas, me parece, que estuve comenzando a hablar sobre los beneficios de la sangre de Jesús. ¿Cómo aplicar la sangre de Jesús a nuestras vidas? Estaba hablando del pasaje que habla en el libro de Levítico, cuando los israelitas salieron de la esclavitud en Egipto. Si bien el pasaje nos habla de algunos principios que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, la práctica no es la misma, pero los principios podemos rescatar para nosotros y es una enseñanza para nosotros. En realidad, todo lo que hay en la Biblia tiene un significado grande y nosotros podemos aplicar algunos principios a nuestra vida. Así que vamos a recordar, solamente voy a mencionar los 2 puntos que avancé la anterior vez y luego voy a proseguir. El primer beneficio que nos da la sangre de Jesús es la redención. Estamos del valor que tiene la sangre de Jesús. Muchas veces nosotros sí, la sangre de Jesús me ha limpiado, lo hablamos tan livianamente, pero no conocemos quizás la profundidad de lo que es o lo que significa la sangre de Jesús para nosotros y la sangre de Jesús para nuestras vidas, el beneficio que nosotros podemos tener a través de la sangre de Jesús. No es que Jesús derramó porque murió y porque le pusieron la lanza a un costado, porque lo azotaron. No, tiene un significado, pero espectacular, podríamos decir maravilloso, espléndido, un significado pero infinito, que nosotros podemos sacar provecho para utilizarlo en nuestras vidas.
es de beneficio para nosotros. Así que el primer beneficio de la sangre de Jesús era la redención. Efesios capítulo 1, el verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre. Y yo les hablaba que es redimir. ¿Por qué dice redención? ¿Por qué dice por su sangre? ¿En quién quiere decir? En Jesús. En quien tenemos, podríamos decir en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Redimir quiere decir volver a comprar. Volver a comprar. Yo me recuerdo de una historia que había pasado hace mucho tiempo. Me gustaba contarla a los alumnitos de la escuela dominical. Y para poder ilustrar esto, volver a comprar de redención o redimir, resulta que un niño a cierta edad, vamos a poner unos 10 años, había construido un barquito de madera con mucha dificultad. Él era habiloso, como hoy en día vemos niños tan habilosos. Y este niño había construido su barquito con mucha dificultad. Él vivía en el campo, entonces en un pueblo. Y resulta que él terminó de construir, era tan hermoso y con muchos detalles, y él fue a ponerlo a prueba en el río. Tenía un río cerca de su casa y era una corriente, entonces él fue para ver si el barquito navegaba. Entonces se fue por la orilla, lo puso a un lado y iba bajando. Pero de pronto la corriente subió y se lo llevó al barquito. Entonces este niño corrió enseguida de su barquito que tanto le había costado y él lo había creado. Corrió y no lo pudo alcanzar. Por muchos días iba a la orilla del río a distancia de su casa y no lo pudo encontrar. Resulta que después de un tiempo, él estaba caminando por el pueblo. Y había unas tiendas en el pueblo, no muchas, pero había una tienda que era bien surtida y tenía una ventana de vidrio y que daba a la calle y ahí exponían algunas cosas. De pronto él a través de la ventana él miró y vio su barquito ahí dentro, que estaba a la venta, expuesto para la venta. Entonces él no vaciló, dice: ese es mi barquito. Lo reconoció porque él lo había creado. Entonces se fue ahí adentro y le preguntó al dueño: ¿ese barquito está a la venta? Sí, le dice, está a la venta. ¿Cuánto es el costo? Cuesta tanto. Y dice: ya está bien, yo voy a volver. No le dijo ese momento: es mío, ya por favor, yo lo perdí, devuélvamelo. No, él agarró y se fue a su casa corriendo feliz que lo había encontrado al barquito, pero todavía no lo tenía de vuelta. Entonces estuvo trabajando, diciéndole a la mamá: puedo hacer esto, puedo hacer otro, necesito reunir dinero. Y él tenía dinero en lo que le llamamos alcancía, ahorrado dinerito que él se guardaba de moneda en moneda. Hasta después de un tiempito, él reunió todo el dinero, lo sacó de la alcancía lo que tenía, reunió todo el dinero y se fue feliz a la tienda y le dice: señora, aquí está, yo quiero ese barquito. Entonces el señor mira que le había dado las monedas, lo que costaba el barquito. Entonces agarra y le da el barquito al niño y le dice: aquí está, y él le paga. Y él sale afuera, todo feliz, y lo abraza al barquito. Y le dice: ahora eres doblemente mío. Uno porque te hice y otro porque te compré. Gloria a Dios. Esta historia nos puede mostrar, ilustrar lo que hizo el Señor. Dios nos creó. Gloria a Dios. Pero también nos volvió a comprar con la preciosa sangre de Jesús. Un precio incalculable. Usted no puede calcular el precio de la sangre de Jesús. Una sangre maravillosa.
una sangre que nos da vida. Entonces nosotros debemos valorar lo que es la sangre de Jesús. Entonces redención quiere decir volver a comprar. Él nos volvió a comprar y con un precio, pero súper grande, incalculable. Súper, podríamos decir, tan valioso, tan caro. Entonces nosotros valemos mucho. Por eso es que el enemigo nos quiere destruir. Salmo 107, 2 dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Gloria a Dios. Aquí el salmista ya muchos años antes había predicho, había profetizado que íbamos a ser redimidos del poder del enemigo. Gloria a Dios. Y dice, díganlo. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que decir lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Gloria a Dios. Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio es la limpieza del pecado. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 1, el verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 7. Gloria a Dios. Hemos sido limpiados nosotros del pecado. Ya. Nuestros pecados han sido borrados completamente. No han sido cubiertos como en la expiación, sino han sido limpiados completamente. Gloria a Dios. Entonces, ya no hay ningún pecado. Por eso es que no somos pecadores salvados por gracia. Aleluya. Dice Primera de Juan, capítulo 1, el verso 7, dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dice, ahí hay un y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, fíjese, dice de todo pecado, no dice de algunos. Por eso es que no hay ningún pecado en nosotros. Somos limpios completamente. Gloria a Dios. Entonces, nosotros podemos declarar esto. Por eso dice, díganlo los redimidos de Jehová. Díganlo, háblenlo. Usted puede confesar acerca de la limpieza, de lo que Dios hizo mientras yo ando en luz. La sangre de Jesús me limpia ahora y para siempre de todo pecado. Mediante la sangre de Jesús he sido redimido del poder del diablo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias al Señor. El tercer beneficio es la justificación. En el griego, esta palabra básicamente quiere decir hacer justo. Entonces, el tercer beneficio es la justificación. Y vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 5, el verso 9. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 5, el verso 9. Les decía que esta palabra justificación en el griego básicamente quiere decir hacer justo. Romanos capítulo 5, el verso 9, dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Aquí está hablando que hemos sido justificados en su sangre. Hemos sido. Por eso dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Jesús seremos salvos de la ira. Gloria a Dios. Ese es un motivo de alegrarse y ser agradecido a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Hoy en día hay muchos casos, quizás usted ha ido a un juzgado donde hay un juicio y bueno, vamos a suponer que hay una persona que está siendo juzgada porque es culpable por un crimen, digamos, de una pena capital o un crimen bien fuerte, ¿ya? Pero el juez ya está por pronunciar su veredicto. Y de pronto, ante la sorpresa de las personas, dice no culpable. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Que esta persona que era culpable por ese crimen
de alguna forma, no sé qué pasó, pero estoy dando el ejemplo, al pronunciar su veredicto dice no culpable. ¿Qué quiere decir eso? Que ha sido exonerado, que ha sido hecho justo, que ha sido hecho sin culpa, ha sido declarado justo, ha sido absuelto. ¿Absuelto de qué? Absuelto de toda culpa. Y en este caso nuestro, amados hermanos, en este pasaje, Jesús absolvió toda culpa por nosotros. Dios nos absuelve de todo pecado. Gloria a Dios. Entonces, al ser justificados, es como, escúcheme, al ser justificados es como si nunca hubiéramos pecado. Gloria a Dios. Como si nunca hubiéramos pecado. Gloria a Dios, eso es maravilloso. Eso es algo espectacular. Eso es algo, quizás, hermanos, a la mente humana es inconcebible cómo. Pero dice la palabra en Romanos, porque la paga del pecado era muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él tomó nuestro lugar. Él se hizo cargo de todo, cargó todo lo que nosotros teníamos que cargar. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros hemos sido absueltos de toda culpa. Aleluya. Dios nos ha absuelto de todo pecado. Entonces, recordemos, hermanos, que al ser justificado es como si nunca hubiéramos pecado. ¿Qué dice Romanos? Ahí en el mismo libro de Romanos, capítulo 5, el verso 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha declarado justo. Él ha llevado toda nuestra culpabilidad. Y si Él ha llevado toda nuestra culpabilidad, quiere decir que ya no tenemos ninguna culpa. Entonces, si ya no tenemos ninguna culpa, entonces al ser justificado es como si nunca hubiéramos pecado. Fuimos justificados, ¿sabe con qué, amado hermano? Con la justicia de Cristo. Con la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él podía justificarnos. Porque Él no cometió pecado. Él no cometió pecado. Nunca fue culpable. No tenía ningún pasado que borrar. Entonces, Él solamente podía justificarnos. Entonces, nosotros hemos sido justificados con la misma justicia de Cristo. Él no cometió pecado, nunca fue culpable y no tenía ningún pasado que borrar. Gloria a Dios. Dice la palabra en un pasaje de la Biblia, dice: nuestra justicia era como trapo de inmundicia, no servía para nada. La justificación, amado hermano, tiene que ver con lo que hizo Jesús, no con lo que hacemos nosotros. La justificación tiene que ver con lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Somos totalmente envueltos con el manto de justicia. Vamos a ver aquí el libro de Romanos, capítulo 4, el verso 25. Y luego voy a leer el libro de Isaías 61, el verso 10. Pero el libro de Romanos, capítulo 4, dice el verso 5: mas al que no obra, sino al contrario, cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gloria a Dios. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos creído en lo que Jesús ha hecho en la cruz. Vamos a ir al libro de Isaías, lo que les estaba hablando. Isaías, capítulo 61, el verso 10. Isaías 61, el verso 10. Gloria a Dios.
Yo estoy feliz, no sé usted. Tenemos que alegrarnos de lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. Él ha sufrido todo. Él ha llevado todo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Para que nosotros no estemos cargando eso. Además, no podíamos hacerlo. No estábamos capacitados para llevar todo. Gloria a Dios. Isaías 61, el verso 10, mire lo que dice. En gran manera me gozaré en Jehová. Gloria a Dios. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué razón se iba a alegrar? Porque me vistió, dice, con vestiduras de salvación. Gloria a Dios. Me rodeó de manto de justicia. Gracias a Dios. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Se lo voy a volver a repetir. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Gloria a Dios. Entonces la justificación tiene que ver con lo que hizo Jesús. Somos totalmente envueltos con el manto de justicia. Gloria a Dios. Habla de vestiduras de salvación. Y dice que nos rodeó con su manto de justicia. Gloria a Dios. Entonces yo puedo decir, usted puede decir, ahora estoy vestido de la justicia de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Usted y yo estamos vestidos con el manto de justicia. Estamos vestidos con la justicia de Dios. Por eso es que nosotros, la palabra habla a nuestras vidas, habla de cada uno de nosotros como los justos, porque el Señor Jesús nos ha justificado con su sangre. Gloria a Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 8, el verso 1. Por si acaso si usted quiere ver sobre justificación en la palabra, el libro de Romanos lo habla. Dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Los que no andan conforme a sus sentidos, sino conforme a la palabra de Dios. Aleluya. No hay ninguna condenación. Si el enemigo viene a condenarlo, a decirle tú eras esto, tú eras el otro, usted le dice yo soy la justicia de Dios. Él me ha justificado, gloria a Dios. Aleluya. En el libro de Efesios capítulo 12, el verso 8, dice que la justificación es un regalo de Dios. Él nos declaró inocentes y nos trata como justos. Gloria a Dios. Aleluya. Efesios capítulo 2, el verso 8. Vamos a ver. En la palabra mejor es que lo veamos en la palabra. Gloria a Dios por la palabra, la Biblia es Dios hablando a nuestras vidas. Efesios capítulo 2, el verso 8 dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces la justificación es un regalo de Dios. Él nos declaró inocentes y nos trata como justos. Cuando confiamos en Él y confiamos en lo que Él ha hecho por nosotros, entonces nosotros somos completamente envueltos, como dice, en ese manto de justicia. Podemos declarar, podemos hacer una declaración de lo que Él nos dice. Podemos hablar como Él nos dijo que habláramos. Somos hijos de Él, tenemos que hablar como nuestro papá. Dice, podemos hacer esta confesión, esta declaración. Mediante la sangre de Jesús, he sido justificado y exonerado. Ya no soy culpable. Dios me ha atribuido su justicia y he sido hecho justo como si nunca hubiera pecado. Gloria a Dios, gracias. Usted puede decir, gracias Señor. Tú me has justificado, me has hecho justo.
mediante tu sangre preciosa. Entonces, declaremos esta palabra. Mediante la sangre de Jesús he sido justificado y exonerado. Ya no soy culpable. Dios me ha atribuido su justicia y he sido hecho justo como si nunca hubiera pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Luego vamos a hablar, hermanos, sobre otro beneficio. El tercer beneficio era la justificación. El cuarto beneficio es la santificación. Santificación solamente voy a mencionar algunas cosas por el tiempo. Santificación en el original se relaciona con la palabra santidad. Santi es santo. Santificar es hacer santo o hacerlo santo. Eso quiere decir separados del pecado y separados para Él. Hemos sido hechos santos con la misma santidad de Dios. Y voy a leer, para terminar, Hebreos 13, el verso 12. Hebreos 13, el verso 12. Gloria a Dios. Y luego vamos a seguir. Aleluya. Otro día vamos a seguir, vamos a continuar. El verso 12 dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a seguir luego para terminar este estudio. Y ha sido un gusto para mí estar con cada uno de ustedes e invitarles, amados hermanos. Tenemos un centro bíblico, Palabras de Gracia, que vamos a estar inaugurando el 18 de este mes, el día lunes 18 de marzo. Así que están todos invitados. Si usted quiere equiparse con la palabra de Dios para el llamado que Dios tiene para su vida, está invitado para visitar nuestras instalaciones en la calle Baptista número 132 entre Colombia y Heroínas. Vamos a estar atendiéndolos el día de mañana jueves desde las 7 de la noche y también el día viernes desde las 7 de la noche. Ha sido un gusto para mí. Que tengan un excelente día. Bendecidos. Dios siempre está tratando de que vuelvas al camino. Él tiene un plan. Su plan es mayor que la tormenta. Su plan es mayor que la economía. Su plan es el reino de Dios. Él tiene un plan y te ha dado palabras para que el plan se cumpla. Por favor, abran sus Biblias. Vamos primero al Evangelio de San Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 12. Al siguiente día, cuando salieron de Betania, Jesús, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo, Él respondió a la higuera, y la higuera obviamente había dicho algo. Y ya he mencionado esto antes, he escuchado a mucha gente decir cosas como estas. Por ejemplo, te diré algo, este dolor en mi pie me está hablando hoy. Y me acuerdo que mi abuelo decía, si te contara, esa vieja artritis sí que me está hablando hoy. Pues entonces dile que se calle. Amén. La maldición te hablará. Pero escucha, Jesús le dijo solo 7 palabras
a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La higuera estaba lejos. Él la vio desde lejos, estaba tan lejos que desde donde ellos estaban no podías ver que la higuera no tenía higos. Jesús estaba muy lejos, Él no fue amable con la higuera. Amén. No falta quien diga: no sé por qué Jesús le dijo eso al árbol. ¿Quieres que te diga por qué? Solo digo lo que mi Padre dice. Si profundizamos esto, verás que iban directo a un nido de avispas en Jerusalén. Iban para allá, y los que los seguían al templo no tenían idea de que iba a echarlos a todos de ahí. Y armaría gran lío en ese lugar. Pero Jesús tenía una misión. Y esta fue una buena oportunidad que el Padre le dio para aumentar la fe de ellos y motivarlos. Amén. Pues este no era el único día que irían allí. Fueron ese día, fueron al día siguiente y regresaron al otro día de vuelta a ese lío. Noten: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, vinieron pues a Jerusalén. Nota que de inmediato le habló al árbol. No se paró allí y le dio un discurso de 20 minutos. Le habló por fe. E inmediatamente le dio la espalda y se fue a Jerusalén. Ese árbol quedó en el pasado. Luego regresaron a Betania. Y si al otro día, al volver, no le hubieran dicho nada a Jesús, Él no lo hubiera mencionado. ¿Por qué? Pues Él no decidía cómo sucedería lo que declaró. Él solo dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. El árbol podía morir, las plagas lo podían matar, el viento lo podía arrancar, podía desaparecer. El fuego lo podía quemar o alguien lo podía arrancar, pero nadie comería de él jamás. ¿Qué hizo? Declaró el resultado final. Solo digo 7 palabras. Bien, retén esa información. Vamos al versículo 23. Y pasando vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque os digo, cualquiera que dijere a este monte, es obvio que los árboles pueden oír y las montañas también. Bien, un árbol es un ser vivo, una montaña no, y aún así puede oír y obedecer. No lo veremos ahora, pero en otra ocasión Jesús dijo: no solo haréis esto de la higuera. Y sabemos que la gente espiritualiza estas cosas y dice: Él no hablaba de una montaña real, es una higuera real. Por supuesto tiene un valor simbólico, por eso eligió una montaña, es muy grande a la vista. Pero él hablaba de causa y efecto en este mundo por palabras llenas de fe. No dice que le hables a Dios de la montaña. Dice que le hables a la montaña. Y la montaña te obedecerá. Él dijo: no solo haréis esto, sino que podrías decir, si tuvierais fe.
Podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es muy obvio que los árboles oyen, las montañas oyen. Busca Lucas 4. En el versículo 38. Se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Ella estaba muy enferma. Y le rogaron por ella, e inclinándose reprendió a la fiebre. ¿Cómo se reprende a la fiebre? Debes hablarle para reprenderla. Y la dejó. Bien, acá no dice qué palabras usó, pero puedes decir, vete de ella y échate en el mar, fiebre. No sé si dijo eso mismo, no sé si no lo dijo, pero te diré lo que sí sé que él dijo exactamente aquello que oyó decir al Padre. No agregó nada, ni tampoco le quitó nada. Si el Padre dijo, fiebre, vete, eso dijo Jesús. Si el Padre dijo, vete ya, eso dijo Jesús. Lo que oyó decir al Padre, eso dijo, y ni una palabra más, ni una palabra menos. Amén. ¿Recuerdas que en el libro de Hechos, el apóstol Pablo quedó atrapado en un huracán? Y pasaron días y días y días, y ahí dice que por 2 semanas no habían visto la luz del día ni las estrellas, y sucedió que cuando ellos navegaban se levantó ese gran huracán. ¿Sabes cómo es un huracán? Hoy tenemos la ventaja de poder verlo por satélite y desde arriba ver cómo se mueve, y lo hace avanzando en movimiento circular. Estoy mal, es así. Se mueve en círculos, pero mientras circula, se desplaza a través del océano. Amén. De hecho, se mueve en 2 direcciones a la vez. En esa rotación, ese bote quedó atrapado en ese círculo en medio del océano. Es decir, estaban dentro de ese huracán, parecía que jamás iban a salir, y que la tormenta era eterna. A esta altura llevaban semanas ahí adentro, y el apóstol Pablo dijo, nosotros, incluyéndose, no vimos forma de escapar. ¿Qué pasó? ¿A dónde? ¿A dónde iba? ¿Por qué iba en ese barco? Él tenía una misión. Pero las palabras de su misión fueron obstaculizadas por la tormenta. No vas a salir de aquí, vas a morir en medio del mar. Pero un ángel vino, se le apareció y le dijo a él, no temas, y le recordó aquello que Jesús le había dicho sobre su misión. Vamos a verlo. Leamos en Hechos, en el capítulo 27.
No, tengo que ir a donde estaba antes. Estaba hablando de esto otro, pero el Señor me mandó acá. Verso 20, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días en la tempestad, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Toda. Había afectado su fe. Toda la esperanza que teníamos. Entonces Pablo, puesto en pie, dijo: habría sido conveniente haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Anímense. Dijeron: ¿animarnos? Si estamos vomitando, ¿cómo animarnos? ¿Qué es esto? Algo lo hizo reaccionar. Vean qué le pasó. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Vamos al capítulo 23. Verso 11. Noten, esto lo dijo Jesús. Jesús mismo lo dijo. El mismo que le dijo a los discípulos: vamos al otro lado. Y la tormenta les empezó a hablar. Ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. No dijo nada sobre ahogarse en el camino a Roma. Te aseguro que así es Jesús. Te lo aseguro, es el comandante en jefe, dándole al hombre su plan para él. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y él llegó allí y ya no tenían nada de esperanza. ¿Qué pasó? Este ángel apareció allí para recordarle lo que Jesús ya le había dicho, y ahora el plan era mayor que la tormenta. El plan le hablaba ahora. La tormenta sigue furiosa, el barco va a la deriva, sigue en problema y no mejora. Oh, pero algo cambió aquí. Así fue. Algo mayor le está hablando. Alguien más le está hablando. Está oyendo a Jesús. Oh, sí, él ha vuelto a vivir la inolvidable experiencia camino a Damasco una vez más. Oh, gloria a nuestro Dios. Ahora se ha reanimado. Está animado. ¿Y quién le habla? Jesús. Sí, pero pensé que era Pablo. ¿Quién le dio esas palabras? Voy a Roma. Claro, voy a Roma. Vamos a Roma. Vamos a Roma. Ánimo, no nos hundiremos. No, voy a Roma. Dije que voy a Roma. Y si se portan bien, pueden venir. Amén. Aquí figura algo mayor que la tormenta. Oh, no hay tormenta que lo impida. Porque el plan está en acción. El plan de Dios funciona. Busca primero el reino de Dios, la voluntad de Dios. Busca el plan de Dios. Y todo esto te será añadido. Tienes un plan. No importa si andas perdido por allí en el fondo de un callejón, ni si estás apartado totalmente del plan de Dios para ti. Dios siempre te dirige hacia allá. Él siempre se está moviendo y casi siempre tú te encauzas hacia otra dirección solo porque tu abuela te dijo que tú serías esto y mamá que serías lo otro. Amén.
Después de todo, me gradué de esta carrera y quiero trabajar en lo que estudié. ¿Acaso Dios te dijo que estudiaras eso? No. Dios siempre está tratando de que vuelvas al camino. Él tiene un plan. Su plan es mayor que la tormenta, su plan es mayor que la economía, su plan es el reino de Dios. Él tiene un plan y te ha dado palabras para que el plan se cumpla. Él tiene palabras que quitarán todo obstáculo de tu camino, palabras que detendrán el mar, palabras que quitarán la enfermedad, palabras que quitarán deudas, palabras que echarán fuera al diablo de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Sí. Amén. La sangre de Jesús me